Hay preguntas que el mundo no quiere responder. Hay secretos que los poderosos entierran junto a sus muertos. Y hay muertes que, cuanto más las examinas, menos se parecen a una muerte. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor de Internet, ni una teoría de conspiraciones fabricada en un sótano oscuro. Es una reconstrucción meticulosa de hechos documentados, testimonios reales y datos financieros que la industria del entretenimiento mexicano preferiría que nunca vieras. Estamos hablando de uno de los hombres más famosos que ha dado América Latina. Un hombre que vendió más de 100 millones de discos. Un hombre que llenó estadios durante décadas. Un hombre que hacía llorar a presidentes y temblar a carteles. Un hombre que, según uno de sus colaboradores más cercanos, pudo haber orquestado su propia desaparición del mundo visible. Estamos hablando de Alberto Aguilera Valadez, conocido en todo el mundo como Juan Gabriel. Antes de continuar, necesitas entender algo fundamental. Este no es un video sobre la música de Juan Gabriel. No vamos a hablar de sus canciones más hermosas ni de sus presentaciones más memorables, aunque inevitablemente tendremos que mencionarlas para entender la magnitud del personaje. Este es un video sobre el dinero, sobre el poder, sobre los sistemas invisibles que operan detrás de las industrias más brillantes y coloridas del mundo. Sobre cómo un niño nacido en la pobreza extrema en Parácuaro, Michoacán, terminó siendo el centro de una red financiera que conectaba a las élites políticas más corruptas de México con las organizaciones criminales más poderosas del continente. Y sobre cómo esa posición, ser el nudo de esa red, pudo haberle costado primero la libertad y luego quizás la vida tal como la conocíamos. Empecemos desde el principio, porque el principio importa más de lo que crees. Alberto nació en 1950, en una familia que no tenía absolutamente nada. Michoacán, en esa época, era un estado que el gobierno federal miraba con una mezcla de indiferencia y desprecio. Las familias campesinas sobrevivían como podían, y la de Alberto no era la excepción. Su madre, Victoria Valadez, tuvo que enfrentar la brutal realidad de no poder mantener a todos sus hijos. Y cuando Alberto tenía apenas 5 años, fue enviado a un internado en la Ciudad de México, administrado por el gobierno. El nombre del lugar era el Internado Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Suena oficial. Suena respetable. La realidad era otra. Era un lugar donde los niños más vulnerables del país iban a desaparecer del radar de sus familias y del Estado, y donde las condiciones de vida eran, según testimonios de la época, cercanas al abandono institucionalizado. Ahí creció Alberto, sin su familia, sin protección real, en un ambiente donde aprendió desde muy pequeño que nadie iba a salvarlo si no se salvaba a sí mismo. Y esa lección, esa comprensión visceral de que el mundo no te debe nada y que debes construir tu propio escudo, marcó absolutamente todo lo que vino después. Cuando salió del internado, Alberto tenía poco más de 15 años y una voz que ya llamaba la atención. Se fue a vivir a la zona más peligrosa de la Ciudad de México, Tepito, el barrio bravo por excelencia, donde el comercio informal, el crimen organizado y la economía paralela se mezclaban en cada esquina. Ahí cantaba en la calle, ahí aprendió a sobrevivir, y ahí también, según los registros policiales de la época, tuvo su primer encuentro con las autoridades, que lo arrestaron bajo cargos que nunca quedaron del todo claros, relacionados presuntamente con robo. Tenía 16 años, pasó tiempo detenido. Y cuando salió, no salió quebrado, salió más determinado que nunca. Lo que vino después es la historia oficial, la que todos conocen.
la que los documentales limpios y las biografías autorizadas cuentan con música emotiva de fondo. Conoció a Enrique Guzmán, empezó a escribir canciones para otros artistas, llamó la atención de RC a Víctor, lanzó su primer disco, y el resto, como dicen, es historia. Pero la historia oficial siempre omite las partes más interesantes. Y las partes más interesantes son precisamente las que vamos a explorar hoy. Para entender lo que realmente fue Juan Gabriel, necesitas entender primero cómo funciona la industria del entretenimiento en México, y específicamente, cómo funcionaba en las décadas de los 70, 80 y 90, que fueron los años de su ascenso y consolidación. México en esos años era, en términos prácticos, un estado de partido único. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, llevaba décadas gobernando el país con una mezcla de clientelismo, represión selectiva y corrupción sistémica. No era un sistema donde el crimen organizado y el gobierno eran enemigos. Era un sistema donde el crimen organizado y el gobierno eran socios en un esquema de coexistencia regulada. El gobierno toleraba las operaciones de los carteles, y los carteles, a cambio, mantenían ciertos acuerdos de orden que convenían a las élites políticas. Era una danza sucia pero funcional, y duró décadas. En ese contexto, la industria del entretenimiento cumplía una función que iba mucho más allá de la diversión. Los grandes artistas eran, en términos financieros, activos estratégicos. Un concierto masivo es, desde el punto de vista de alguien que quiere mover dinero sucio, una oportunidad extraordinaria. Piénsalo así. Cuando se vende un ticket para un evento masivo, el control de cuántos tickets se vendieron realmente es muy difícil de auditar desde afuera. Si tú declaras que vendiste 50,000 boletos a 200 pesos cada uno, el dinero que entra a las cuentas asociadas con ese evento puede ser perfectamente de 100,000 boletos, la mitad de ellos pagados en efectivo, que nunca existió en ningún registro previo, y nadie tiene forma fácil de comprobarlo. El dinero sucio entra como dinero de boletos, sale como utilidad limpia de un evento artístico, y el artista, si está en el centro de esa operación, se convierte en el eje de una maquinaria de lavado que puede procesar millones en cuestión de horas. Esto no es especulación. Esto es un mecanismo documentado y conocido en la industria del entretenimiento de prácticamente todo el mundo. Desde la era de Al Capone, financiando bares con música en vivo, hasta los esquemas modernos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado y documentado en múltiples países. La pregunta no es si este mecanismo existe. La pregunta es si Juan Gabriel estaba dentro de él y hasta qué punto. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El nombre artístico, Juan Gabriel, y la empresa detrás de él, conocida popularmente como el Mundo Divo de Juárez, manejaban una operación financiera de una escala que era difícil de explicar con los ingresos declarados oficialmente. Para entender esto, necesitas conocer algunos datos concretos que están en registros públicos, en investigaciones periodísticas y en documentos que se volvieron accesibles durante los procesos legales que siguieron a su muerte. Juan Gabriel tenía propiedades, muchas propiedades. Tenía una mansión en Ciudad Juárez conocida como Los Dúo, que era prácticamente un palacio. Tenía propiedades en Los Ángeles, en Miami, en Las Vegas. Tenía ranchos. Tenía residencias en múltiples ciudades de México y Estados Unidos. La suma de estos activos inmobiliarios, según las investigaciones periodísticas más serias que se realizaron después de su muerte, ascendía a una cantidad que empezaba
en los varios cientos de millones de dólares. Y sin embargo, cuando los contadores y abogados empezaron a revisar sus declaraciones fiscales, encontraron algo que no encajaba. Durante años, las declaraciones oficiales mostraban a un artista que estaba permanentemente en problemas financieros, con deudas, con créditos, con compromisos que excedían sus ingresos reportados. ¿Cómo puede alguien tener esas propiedades y al mismo tiempo estar siempre al borde de la quiebra en sus declaraciones? Hay básicamente dos explicaciones posibles. La primera es que era un pésimo administrador de su dinero y que gastaba más de lo que ganaba sistemáticamente. La segunda es que la mayor parte de su riqueza real nunca apareció en ninguna declaración oficial porque no podía aparecer, porque su origen no era declarable. En 1999, el gobierno de Felipe Calderón antecedió una era de presión fiscal más intensa. Pero ya desde finales de los 90, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria de México, tenía a Juan Gabriel en su radar. En 2005, la situación llegó a un punto de crisis pública. Se confirmó oficialmente que Juan Gabriel tenía deudas fiscales millonarias con el gobierno mexicano. El artista más famoso de México le debía dinero al fisco, y no era una cantidad menor. Las cifras que circularon en la prensa de la época hablaban de decenas de millones de pesos en adeudos, intereses y multas acumuladas durante años de declaraciones que, según el SAT, no reflejaban la realidad de sus ingresos. Aquí viene la pregunta que nadie en los medios mexicanos de la época se atrevió a hacer directamente, aunque algunos periodistas la insinuaron en artículos cuidadosamente redactados para no provocar represalias. Si el SAT tenía pruebas de que Juan Gabriel había subdeclarado sus ingresos durante años, ¿por qué no hubo un proceso criminal serio? ¿Por qué la situación se resolvió de manera tan discreta? ¿Por qué un caso que en teoría involucraba fraude fiscal a gran escala terminó en acuerdos administrativos y no en cargos penales? La respuesta que varios analistas y periodistas de investigación han sugerido es que Juan Gabriel no estaba solo en ese barco, que los mismos funcionarios que debían perseguirlo eran, de una forma u otra, parte del sistema que lo protegía. Porque Juan Gabriel no era solo un artista, era una herramienta política de primer orden. Hay que entender el papel que los grandes artistas populares jugaban en la estructura de poder del PRI. En un país donde la televisión era controlada por Televisa, que tenía acuerdos de subordinación tácita con el partido gobernante, los artistas más grandes del país eran también sus mejores propagandistas. No necesariamente con discursos políticos explícitos, sino con su presencia en eventos, con su legitimación implícita del sistema, con la forma en que su éxito se presentaba como prueba de que el México del PRI era un país de oportunidades donde hasta un niño pobre de Michoacán podía convertirse en el artista más amado del continente. Juan Gabriel actuó en innumerables eventos ligados al poder político. Cantó en fiestas privadas de funcionarios. Estuvo presente en momentos clave de la vida pública mexicana de una manera que iba más allá de lo artístico. Y esa presencia tenía un valor que era, literalmente, incalculable para quienes necesitaban legitimidad cultural. Pero la relación entre Juan Gabriel y el poder no era solo de artista y mecenas. Había otra capa, más oscura y más peligrosa, que conectaba su mundo con el de los carteles mexicanos. En los años 80, cuando el cártel de Medellín de Pablo Escobar dominaba el narcotráfico en Colombia, y cuando los cárteles mexicanos
empezaban a consolidarse como los grandes intermediarios del negocio hacia Estados Unidos, los grandes eventos artísticos en México se convirtieron en escenarios donde estas dos realidades, el poder político y el poder criminal, se encontraban con una naturalidad que hoy resulta escalofriante. Se habla, y hay testimonios específicos, aunque no siempre judicializados, de que Juan Gabriel actuó en eventos privados organizados por figuras del narcotráfico. El nombre que aparece con más frecuencia en estos relatos es el de Gilberto Rodríguez Orejuela, el legendario jefe del Cártel de Cali, que tenía operaciones y conexiones en México. Pero también se mencionan eventos en territorio mexicano, en ranchos de Jalisco, de Sinaloa, de Tamaulipas, donde el anfitrión era un hombre de negocios cuyo negocio principal no aparecía en ningún registro público. Ahora bien, es importante hacer una distinción crucial aquí. Actuar para alguien que resulta ser narcotraficante no es lo mismo que ser cómplice de sus actividades. En México, durante esas décadas, era prácticamente imposible moverse en ciertos círculos de la élite económica y social sin cruzarse con personas cuyo dinero tenía orígenes que no soportaban un escrutinio serio. La frontera entre el mundo legal y el ilegal era, en muchos contextos, más bien un concepto teórico que una realidad práctica. Pero la pregunta que los investigadores más serios han planteado no es si Juan Gabriel cantó para narcos. La pregunta es si su operación financiera estaba integrada de manera estructural en el sistema de lavado de activos que esos grupos operaban. Y esa es una pregunta muy diferente, con implicaciones mucho más profundas. Para responderla, hay que mirar los números desde otro ángulo. Juan Gabriel, en su mejor época, llenaba estadios de 50,000 personas en México, en Estados Unidos, en España, en toda América Latina. Si calculamos que los ingresos promedio por concierto, incluyendo boletos, mercancía y derechos relacionados, rondaban cifras que en los años 90 ya estaban en el orden del $1,000,000 por evento, y que en algunas épocas daba más de 100 conciertos al año, estamos hablando de una generación de ingresos potencial que superaba con facilidad los $100 millones anuales solo por presentaciones en vivo. Sumar a eso los derechos de autor de más de 1,800 canciones compuestas y registradas a su nombre, los royalties de discos que seguían vendiéndose en decenas de países, los contratos de publicidad y los derechos de imagen, y tienes una cifra que debería haber convertido a Juan Gabriel en uno de los hombres más ricos de América Latina. No lo era, al menos no de manera declarada y documentable. ¿Por qué? Una posibilidad que han explorado investigadores financieros es que la estructura corporativa alrededor de Juan Gabriel era deliberadamente opaca, que habría existido una red de empresas, algunas en México, algunas en paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá, algunas en nombre de personas de confianza que actuaban como testaferros, a través de la cual fluía el dinero real, y que a través de esa misma red, dinero de otras procedencias podía mezclarse con los ingresos legítimos del artista y salir limpio al otro lado. Si esto fuera cierto, Juan Gabriel no era solo una víctima del sistema. Era, consciente o inconscientemente, una pieza central de él. Y esa es una posición extraordinariamente peligrosa cuando los vientos cambian. Los vientos empezaron a cambiar a principios de los años 2000. El fin de la era del PRI dominante, que llegó con la victoria de Vicente Fox, y el PAN en el año 2000, cambió los equilibrios de poder de una manera que muchos no habían anticipado. Los acuerdos tácitos que habían mantenido a ciertos actores protegidos durante décadas
empezaron a renegociarse. Los carteles entraron en una fase de guerra entre ellos y contra el Estado, que escaló dramáticamente con la llegada de Felipe Calderón y su declaración de guerra al narco en 2006. En ese contexto de turbulencia, los que habían estado protegidos por los equilibrios anteriores se encontraron de pronto expuestos. Para Juan Gabriel, los problemas fiscales de 2005 fueron apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Según personas que trabajaron cerca de él en esa época, hubo presiones que iban mucho más allá del SAT. Presiones de grupos que sentían que el artista les debía algo, que habían invertido en él de maneras que nunca aparecerían en ningún contrato, y que esperaban retornos que tampoco podían exigirse en ningún tribunal. Es en este contexto donde la figura de Joaquín Muñoz adquiere una relevancia que no puede ignorarse. Joaquín Muñoz fue durante años uno de los colaboradores más cercanos de Juan Gabriel. No era solo un asistente o un manager en el sentido convencional. Era alguien que conocía los detalles de la operación, de los acuerdos, de las deudas, tanto las que aparecían en documentos como las que nunca fueron escritas. Y después de la muerte del artista, Muñoz tomó una decisión que sorprendió a mucha gente. En lugar de guardarse las revelaciones, en lugar de beneficiarse en silencio de lo que sabía, empezó a hablar. Primero en entrevistas en medios de menor circulación, luego en declaraciones que fueron recogidas por medios más grandes. Y lo que dijo fue tan perturbador que muchos prefirieron descartarlo, como el delirio de alguien que había perdido a su figura central. Muñoz afirmó, con una coherencia que resulta difícil de ignorar, que Juan Gabriel no había muerto. Que la muerte en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016, había sido una elaborada puesta en escena. Que el artista había planeado su desaparición con anticipación, ante la imposibilidad de seguir haciendo frente a dos tipos de presiones que se habían vuelto insostenibles. Por un lado, las deudas económicas reales, tanto las legales como las otras. Por otro, la amenaza de personas poderosas que ya no estaban dispuestas a seguir esperando lo que consideraban que se les debía. Según Muñoz, la muerte en Santa Mónica fue la única salida que Juan Gabriel pudo encontrar. Una muerte que le permitiría desaparecer del tablero sin que nadie lo buscara activamente, porque a los muertos no se les cobra ni se les amenaza. Ahora bien, ¿qué elementos concretos apoyan esta versión, o al menos la hacen plausible? El primero y más llamativo es la ausencia de autopsia. En el sistema legal de California, cuando una persona muere en circunstancias que podrían ser no naturales, o incluso cuando hay simplemente dudas sobre la causa de muerte, el médico forense tiene la obligación de realizar una autopsia. Juan Gabriel murió en su casa en Santa Mónica. Era una figura pública internacional. Había estado hospitalizado recientemente por problemas cardíacos. Y sin embargo, no se realizó una autopsia completa. La causa de muerte fue declarada como un ataque al corazón, basándose en la historia médica reciente del paciente y en el examen externo del cuerpo. El médico forense del Condado de Los Ángeles emitió su dictamen en un tiempo notablemente breve. ¿Es esto imposible en el sistema americano? No. Hay casos donde la historia médica clara y la situación obvia llevan a declarar una causa de muerte sin necesidad de autopsia completa. Pero en el caso de una figura de la magnitud de Juan Gabriel, con todos los intereses económicos en juego, con los conflictos legales que ya eran públicos, la rapidez y la ausencia de un escrutinio forense más exhaustivo llamó la atención
de más de un observador. El segundo elemento es la cremación. La familia anunció que el cuerpo de Juan Gabriel sería cremado, y la cremación se realizó en un tiempo que para muchos resultó sorprendentemente breve. La cremación, desde el punto de vista de alguien que quisiera verificar de manera independiente que la persona que murió era realmente quien se decía, es el fin de cualquier posibilidad de confirmación posterior. No hay cuerpo, no hay restos que puedan ser examinados, no hay ADN que pueda ser comparado en el futuro. Solo cenizas. Esta rapidez contrastó con la forma en que se maneja habitualmente el fallecimiento de figuras públicas de esa magnitud en México y en el mundo del espectáculo latino. Normalmente hay velorios multitudinarios, ceremonias públicas, periodos de duelo extendidos. En el caso de Juan Gabriel, la urgencia con la que se procedió a la cremación fue notable incluso para personas que no tenían ningún interés previo en cuestionar la versión oficial. El tercer elemento es la guerra que estalló inmediatamente después en torno a su herencia. Cuando alguien muy famoso y aparentemente muy rico muere sin haber dejado sus asuntos en orden de manera clara y pública, lo que suele pasar es caos. Y el caos que siguió a la muerte de Juan Gabriel fue de proporciones épicas. Surgieron hijos. Surgieron personas que afirmaban ser hijos biológicos del artista y que reclamaban derechos sobre la herencia. Surgieron ex-socios que afirmaban tener contratos no cumplidos. Surgieron representantes de distintas empresas que afirmaban ser propietarios de distintos catálogos de canciones, de distintas propiedades, de distintos activos que el artista había generado a lo largo de su carrera. Y surgió, sobre todo, la revelación de que había activos que nadie en el círculo público conocía. Propiedades que no figuraban en declaraciones. Cuentas en instituciones financieras de las que no había registro público. Estructuras corporativas que apuntaban hacia jurisdicciones con muy poca transparencia. Fue durante este proceso de batalla legal por la herencia cuando algunos de los datos más interesantes empezaron a salir a la luz. No de manera ordenada ni completa, porque la complejidad de los intereses en juego hacía que cada parte divulgara solo lo que le convenía. Pero la imagen que fue emergiendo, pieza por pieza, era la de un patrimonio real que superaba en mucho lo que habían sugerido los documentos oficiales en vida del artista. ¿Cómo es posible que alguien tenga tanto que sus propios herederos no sabían de la existencia de ciertos activos? La respuesta obvia es que esos activos habían sido mantenidos en secreto deliberadamente. Y la razón para mantener activos en secreto es, casi invariablemente, que su origen no puede explicarse públicamente. Pero volvamos por un momento a la pregunta más perturbadora. La pregunta de si Juan Gabriel sigue vivo. Joaquín Muñoz no fue el único en plantearlo. En las semanas que siguieron al anuncio de su muerte, circularon en redes sociales fotografías y videos que supuestamente mostraban a un hombre que se parecía notablemente a Juan Gabriel en distintos lugares. Una foto en un restaurante en Miami. Un video borroso de un hombre con su silueta caminando en lo que parecía ser el centro de Ciudad de México. Un supuesto avistamiento en un aeropuerto de Colombia. La mayoría de estas imágenes y videos son, seamos honestos, no concluyentes en el mejor de los casos y francamente dudosos en el peor. El parecido con Juan Gabriel que algunas personas ven en ellos dice más sobre el deseo de los fans de que su ídolo siga vivo que sobre ninguna realidad verificable. Eso es completamente comprensible desde el punto de vista psicológico. Cuando alguien a quien amamos o a quien admiramos profundamente
desaparece de nuestra vida, la mente busca activamente señales de su presencia. Es un mecanismo humano muy bien documentado. Pero lo de Muñoz es diferente, porque Muñoz no es un fan que busca consuelo. Es alguien que afirma tener conocimiento de primera mano, que estuvo en reuniones, que presenció conversaciones, que conoce detalles de la logística financiera que serían imposibles de fabricar si no hubiera tenido acceso real a los círculos internos del artista. Y su versión, aunque extraordinaria, no es interna o lógicamente imposible. Es perturbadora precisamente porque tiene una coherencia que las teorías puramente fantasiosas raramente tienen. ¿Alguien con los recursos de Juan Gabriel? ¿Con las conexiones correctas? ¿Con la motivación suficiente? ¿Podría haber orquestado una desaparición de esa naturaleza? La respuesta honesta es sí. No es fácil. No es algo que se hace a la ligera. Pero tampoco es imposible, especialmente en un país y en una industria, donde los mecanismos de control y verificación tienen tantos puntos ciegos como los que hemos descrito. La compra de identidades, la creación de documentos en jurisdicciones con menos control, el traslado a países donde el escrutinio mediático es menor, todo eso requiere dinero, planificación y complicidades. Pero si hay alguien en la historia reciente de América Latina que tenía potencialmente acceso a las tres cosas, ese alguien era Juan Gabriel. Hay otro ángulo que casi nadie ha explorado públicamente y que merece atención. La industria musical en México, a diferencia de lo que ocurre en mercados como el anglosajón, ha tenido históricamente muy pocos mecanismos de auditoría independiente de los ingresos reales de los artistas. Las disqueras, las promotoras, las empresas de gestión de derechos, todas operaban en un ecosistema donde la falta de transparencia era la norma y no la excepción. Cuando Juan Gabriel llegó al punto de poder negociar sus propios contratos desde una posición de fuerza, es decir, cuando ya era suficientemente grande como para que las disqueras lo necesitaran más de lo que él las necesitaba a ellas, empezó a construir su propia estructura de control. Fundó sellos discográficos. Creó empresas de gestión. Consolidó el control sobre su propio catálogo de composiciones, que era el activo más valioso que tenía porque generaba ingresos de manera perpetua. Esa consolidación del control es, desde el punto de vista de los negocios, inteligente y legítima. Pero también crea condiciones perfectas para la opacidad. Cuando eres tú mismo quien controla las empresas que generan tus ingresos, es mucho más difícil para cualquier auditor externo, ya sea el SAT o un tribunal, seguir el rastro del dinero real. Y en ese contexto, la pregunta de ¿a dónde fue realmente el dinero de Juan Gabriel? No tiene una respuesta simple ni única. El dinero puede estar en propiedades que están a nombre de personas que nadie relacionaría directamente con él. Puede estar en instrumentos financieros, en jurisdicciones, donde la privacidad bancaria todavía es una realidad. Puede haber sido usado para pagar deudas que nunca fueron documentadas públicamente. Deudas con personas que tampoco tienen ningún interés en que esas deudas sean conocidas. O puede estar en parte siendo administrado por alguien que sigue vivo y que tiene muy buenos motivos para que el mundo crea que no lo está. Lo que está claro es que la historia oficial, la del artista generoso que murió de un ataque al corazón después de una vida de excesos y de dar todo por su público, es una historia incompleta, no necesariamente falsa en todos sus elementos, pero incompleta de una manera que no es accidental. Las piezas que faltan son precisamente las que conectarían los puntitos entre la música, el poder, el dinero sucio
y las protecciones que hicieron posible que todo funcionara durante tanto tiempo. Hay un aspecto de la historia de Juan Gabriel que los análisis más superficiales siempre pasan por alto y que es crucial para entender la totalidad del fenómeno. Y es la cuestión de su identidad personal, específicamente en el contexto de la sociedad mexicana de las décadas en que vivió y trabajó. Juan Gabriel fue, durante toda su vida pública, un hombre cuya sexualidad fue tema de constante especulación y nunca de confirmación directa. En la sociedad mexicana de los años 70, 80 y 90, la homosexualidad era no solo un estigma social, sino también, en muchos contextos, una vulnerabilidad legal y política. Las personas en posiciones de poder o exposición pública, que tenían vidas privadas, que no se ajustaban a las normas dominantes, eran susceptibles de chantaje, de una manera que sus contrapartes con vidas más convencionales no lo eran. Esto no es una especulación abstracta, es un mecanismo de control que los servicios de inteligencia de prácticamente todos los países han utilizado históricamente, y que los actores privados con intereses en mantener el control sobre figuras poderosas también han explotado de manera sistemática. ¿Podría haber habido información sobre la vida privada de Juan Gabriel que algunas personas en el poder utilizaron para mantenerlo en cierta posición de dependencia o subordinación? Es una pregunta legítima, y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el ecosistema en el que operaba era uno donde ese tipo de palancas se usaban con regularidad, y que Juan Gabriel era exactamente el tipo de figura que en ese ecosistema habría sido una target obvia para alguien que quisiera tener influencia sobre él. Lo que también sabemos es que Juan Gabriel nunca habló públicamente sobre su vida privada, con la franqueza que habría sido necesaria para desactivar ese potencial mecanismo. Y esa evasión constante, ese "lo que se ve no se juzga", que se convirtió en casi un eslogan asociado con él, puede leerse de muchas maneras: como sabiduría, como ironía, como resistencia a un sistema que insistía en que lo privado debía ser público, o como la única forma que encontró de mantener cierto control sobre algo en una vida donde el control estaba siendo ejercido por otros en tantos frentes. Ahora necesitamos hablar de algo que ocurrió en las últimas semanas, antes de la muerte de Juan Gabriel, y que en la cobertura mediática convencional recibió mucha menos atención de la que merecía. En el verano de 2016, Juan Gabriel estaba en un momento de particular presión. Había retomado una gira que había sido interrumpida por problemas de salud. Estaba en medio de disputas legales con varias partes. Y según personas que estuvieron cerca de él en esa época, estaba también en un momento de gran agitación personal, preocupado por cosas que no compartía abiertamente, pero que claramente lo pesaban. Sus últimas apariciones públicas, especialmente las actuaciones de esa gira final, muestran a un artista que física y emocionalmente estaba dando lo que le quedaba. No en el sentido romántico de la entrega total al arte, sino en el sentido más literal de alguien que está funcionando cerca de sus límites y lo sabe. Lo que nadie explica de manera satisfactoria es por qué, en ese estado, Juan Gabriel estaba en Santa Mónica, California, cuando su agenda y su entorno natural eran otros. La versión oficial es que estaba descansando antes de continuar la gira. Pero hay personas que conocieron su operación que dicen que la elección de ese lugar específico, en ese momento específico, no fue casual ni puramente médica. El 28 de agosto de 2016, a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, Juan Gabriel fue declarado muerto.
El mundo reaccionó con una magnitud de duelo colectivo que pocos eventos culturales habían generado antes. Las redes sociales se inundaron. Los medios de comunicación de toda América Latina interrumpieron su programación regular. Los políticos de todos los partidos emitieron condolencias. Era el fin de una era, decían todos. Y quizás lo era. Quizás fue exactamente eso. El fin de una era, el cierre del capítulo, y el artista más grande de México se fue tal como la historia oficial lo dice. De una manera súbita, pero explicable para alguien de su edad y sus condiciones de salud. Es posible. Sería la explicación más simple. Pero la explicación más simple no siempre es la correcta. Y en este caso en particular, hay demasiados elementos que no encajan, demasiados cabos que quedan sueltos, demasiadas preguntas que la explicación oficial no responde de manera satisfactoria. ¿Por qué no hubo autopsia exhaustiva? ¿Por qué la cremación fue tan rápida? ¿Por qué la batalla por la herencia reveló activos que nadie conocía públicamente? ¿Por qué Joaquín Muñoz, alguien con conocimiento de primera mano del mundo interno del artista, sostiene una versión tan diferente a la oficial? ¿Por qué la complejidad de la estructura financiera alrededor de Juan Gabriel sigue siendo, años después de su muerte, un laberinto que ni los abogados mejor pagados han podido desenredar completamente? Y hay una pregunta más, quizás la más incómoda de todas. Si Juan Gabriel fue, como sugieren múltiples indicios, alguien que estaba atrapado entre las demandas del poder político y las demandas de actores criminales, ¿quién tenía interés en que muriera realmente? ¿Y quién tenía interés en que desapareciera sin morir? La primera opción beneficiaría a sus acreedores, si con su muerte podían controlar mejor el acceso a sus activos. La segunda opción lo beneficiaría a él, si lo que necesitaba era salir de un tablero donde todas las piezas le eran desfavorables. En el mundo real, en el México real de las últimas décadas, ambas cosas han ocurrido. Personas poderosas han desaparecido en circunstancias convenientes, y personas poderosas han fingido su propia muerte para escapar de situaciones imposibles. Ninguna de las dos opciones es un escenario de ciencia ficción en el contexto que estamos describiendo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es lo siguiente. Juan Gabriel fue una figura cuya vida real fue mucho más compleja y mucho más oscura que la imagen pública cuidadosamente construida y mantenida durante décadas. Fue alguien que navegó los espacios más peligrosos de la sociedad mexicana, desde la pobreza extrema y la marginalización hasta los corredores del poder más alto y los salones donde se reunía lo que podríamos llamar la clase criminal emergente. Y que ese trayecto, ese navegar entre mundos que no deberían haberse podido combinar, tuvo un costo que nunca fue completamente visible desde fuera. Si ese costo fue su vida, la muerte solitaria de un hombre enfermo en una casa de Santa Mónica, es la versión de la historia que nos dejaron para creer. Si ese costo fue su libertad, la obliteración de todo lo que había sido en el mundo público para existir de manera invisible en algún lugar donde nadie lo busca, es la versión que Joaquín Muñoz y otros que lo conocieron bien insinúan que es posible. Hay una cosa más que merece ser mencionada antes de cerrar este análisis, y es la cuestión de quién gana con el mito. Juan Gabriel muerto es, paradójicamente, un activo más valioso en ciertos sentidos que Juan Gabriel vivo. Los artistas muertos no dan entrevistas incómodas. No contradicen las versiones que otros construyen sobre ellos. No pueden reclamar activos que otros están administrando. Su catálogo musical, sus derechos de imagen
su legado en general, pueden ser controlados por quienes hereden legalmente, o de facto, el control de su obra, sin la complicación de tener que negociar con el artista mismo. En el mundo de la industria musical, la muerte de un artista mayor invariablemente genera un aumento en las ventas de su catálogo, en el interés mediático, en el valor de los derechos relacionados. La muerte de Juan Gabriel fue, desde el punto de vista de las operaciones comerciales alrededor de su nombre, un momento de enorme generación de valor. Y ese valor fue capturado por personas y entidades que en muchos casos llevaban años construyendo las condiciones para ese momento. ¿Eso significa que fue asesinado? No necesariamente, y sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. ¿Significa que su muerte fue conveniente para varios actores con intereses en el control de sus activos? Absolutamente. Y esa conveniencia no hace más fácil creer que todo ocurrió de la manera más simple y más inocente posible. La historia de Juan Gabriel es, en última instancia, la historia de México en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Es la historia de un país donde la genialidad y la corrupción, el arte y el crimen organizado, la pobreza y la riqueza obscena, conviven en una proximidad que en ningún otro lugar del mundo resulta tan natural ni tan cotidiana. Es la historia de alguien que fue demasiado grande para ser ignorado por el poder, y quizás demasiado comprometido para ser dejado libre por ese mismo poder. Su música sigue. Sus canciones siguen siendo cantadas en bodas y funerales, en cantinas y en estadios, en el norte de México y en el sur de Argentina, en los barrios latinos de Los Ángeles y en los pueblos más remotos de Oaxaca. Esa música es real. Ese legado artístico es indiscutible y extraordinario. Pero detrás de cada nota de esa música hay una historia que es mucho más oscura y mucho más humana que la del Divo de Juárez, el artista inmortal, el niño pobre que conquistó el mundo a pura voz y talento. Es la historia de un hombre que aprendió desde los 5 años que el mundo no te protege, que solo tú puedes protegerte a ti mismo, y que para protegerte necesitas aliarte con quien tenga el poder, aunque ese poder tenga un precio que nunca aparece, escrito en ningún contrato. Alberto Aguilera. Valadez pagó ese precio. ¿De qué manera exactamente? ¿Con qué moneda final? Eso es algo que quizás nunca sabremos con certeza. Los sistemas que lo rodeaban son expertos en no dejar rastros. Las personas que saben lo que realmente ocurrió tienen muy buenos motivos para no contarlo. Y los que podrían contarlo, como Joaquín Muñoz, son suficientemente fáciles de desacreditar como para que su versión quede flotando en ese espacio incómodo entre la revelación y la duda. Pero la duda, cuando hay tantas preguntas sin respuesta, y cuando las respuestas que se dan no encajan con la evidencia disponible, no es una posición de ignorancia, es una posición de honestidad intelectual. Es la única posición responsable cuando se habla de un hombre cuya vida y cuya supuesta muerte están llenas de elementos que no cuadran. Así que la pregunta final no es si Juan Gabriel fue corrupto, o si fue víctima, o si fue ambas cosas al mismo tiempo, que es probablemente la respuesta más honesta. La pregunta final es si el sistema que produjo a Juan Gabriel, el sistema que lo hizo necesario, que lo usó, que lo protegió mientras era útil y que lo abandonó cuando dejó de serlo, ese sistema ha cambiado. Si los mecanismos que permitieron que todo lo que describimos en este video ocurriera durante décadas ya no existen. Y la respuesta a esa pregunta es la que debería mantenerte despierto por la noche. Porque ese sistema no desapareció con Juan Gabriel.
evolucionó, se adaptó, encontró nuevos nodos, nuevas figuras, nuevas formas de hacer lo mismo de siempre con herramientas diferentes. Y seguirá produciendo historias como esta, historias donde la música más hermosa y los crímenes más oscuros son los dos lados de la misma moneda, mientras no haya alguien con suficiente poder real, no el poder que se compra ni el que se hereda, sino el poder que viene de la información y de la voluntad de usarla, para romper ese ciclo de manera definitiva. Juan Gabriel cantó durante décadas sobre el amor, sobre el dolor, sobre la ausencia y el deseo. Cantó con una autenticidad que sus millones de fans reconocían instintivamente, porque venía de un lugar real, de alguien que había sufrido de verdad y que había aprendido a convertir ese sufrimiento en algo que el mundo entero quería escuchar. Pero quizás la canción más importante que Juan Gabriel nunca grabó es esta, la historia de lo que realmente fue su vida. Una historia que nadie ha tenido el valor de contar de manera completa, en parte porque hacerlo requeriría nombrar a personas que siguen vivas y siguen siendo peligrosas, y en parte porque la verdad completa es tan incómoda para tantos que el silencio parcial le conviene a demasiada gente. Ese silencio es el legado más oscuro del Divo de Juárez. No la música, que es luminosa, no la imagen, que fue magistralmente construida, sino el silencio sobre lo que ocurrió entre bambalinas, en las habitaciones donde se negociaban los acuerdos que hicieron posible todo lo que el mundo vio bajo las luces del escenario. Y ese silencio, como todos los silencios que esconden algo importante, tiene una forma, un peso, una presencia que cualquiera que se acerque suficientemente a la historia puede percibir. Es el silencio de los que saben y no hablan, el silencio de los documentos que no existen o que existen en lugares donde nadie tiene acceso, el silencio del dinero que no aparece en ningún registro, pero que alguien, en algún lugar, sigue administrando. Pero antes de llegar a ese silencio, hay algo más que no puede quedarse sin decir. Hay un patrón que se repite en la historia de los grandes artistas latinoamericanos que alcanzaron la cima en esas décadas, y que merece ser nombrado explícitamente aunque sea incómodo. El patrón es este: los que llegaron más alto, los que vendieron más discos, los que llenaron más estadios, los que generaron más riqueza para las industrias a su alrededor, son precisamente los que terminaron con las historias más oscuras detrás. No porque el éxito corrompa necesariamente a las personas, sino porque el éxito en ese ecosistema específico, en ese México de partido único y carteles emergentes y televisoras monopólicas, era imposible sin entrar en relaciones que tarde o temprano tenían costos que no podían pagarse con dinero limpio. Juan Gabriel no fue una excepción a ese patrón. Fue quizás su ejemplo más perfecto y más documentado, porque ningún otro artista de su magnitud ha tenido una muerte rodeada de tantas preguntas, una herencia envuelta en tanto misterio, y un colaborador cercano dispuesto a sostener públicamente que todo lo que el mundo cree saber sobre su final es una ficción conveniente. Y esa ficción, si lo es, no fue construida en un día ni por una sola persona. Fue el resultado de décadas de práctica en la construcción de narrativas que convenían a los poderosos. Una industria, un sistema político, una cultura entera que había aprendido a producir historias que la gente quisiera creer porque eran más hermosas, más limpias y más consoladoras que la verdad. Ese silencio es la última canción de Juan Gabriel. Y a diferencia de todas sus otras canciones,
Esta no tiene una letra que todo el mundo pueda cantarla. Tiene solo una pregunta. Una pregunta que queda suspendida en el aire después de todo lo que acabas de escuchar. ¿Crees realmente que hay suficiente dinero en el mundo para comprar una desaparición perfecta? ¿Crees que los que tienen ese dinero y esas conexiones lo usan? ¿Y crees que cuando lo usan, el resto del mundo lo sabe? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Porque en esta historia, como en todas las historias que importan, la última palabra no la tiene el que cuenta. La tiene el que escucha, el que piensa y el que se atreve a seguir haciendo las preguntas que el sistema preferiría que nadie hiciera.